Por favor, les agradecería a los responsables del grupo, por favor, habilitar sus cámaras. Bien. ¿Quién está como responsable del grupo 1? Yo, doctor, Alan Sarmiento. Alan Sarmiento. ¿El responsable del grupo 2? ¿El responsable del grupo 2? ¿Responsable del grupo 3? Yo, doctor, Johnny Beizaga Lazarte. ¿Responsable del grupo 4? Yo, doctor. Ilan Camacho Vargas. ¿Responsable del grupo 5? ¿Responsable del grupo 5? ¿Responsable del grupo 6? A 5, doctor, perdón, no podía prender mi micrófono. Es Adriana Castellón. ¿Responsable del grupo 6? Sí, doctor, buenas tardes. Nicole Zurita. ¿Responsable del grupo 7? ¿Responsable del grupo 7? Galindo, doctor. Perdón, ¿el responsable del grupo 7? Davis Galindo, doctor. David Galindo. ¿Responsable del grupo 8? Luz Clara Heredia, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En tu grupo cuántos son, Luz? Somos 5, doctor. Ok, ya, muy bien. Entonces no se olviden que la primera parte de las preguntas son para las víctimas titulares. Una vez que martirizamos a todas las víctimas titulares, pasamos a martirizar a todos los del grupo. Por favor, voy a volver a insistir. ¿Quién está como responsable del grupo 2? Estoy comunicando que si el grupo 2 no nombra un nuevo representante en la siguiente intervención, voy a dejar de preguntar al grupo 2 y voy a poner falta a todo el grupo. Muy bien. Última vez, responsable del grupo 2. Ya. Valeri, no puedes incorporarte al grupo tarde. El único que puede incorporarse al último soy yo, por si acaso. Por favor, la siguiente vez no te voy a habilitar. Muy bien. Entonces empezamos con las actividades.
Bien, ¿pueden ver la presentación? Sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver algunos elementos de este cuadro, ¿ya? Insuficiencia cardíaca funcional, la clasificación 1/4. Por favor, esto me va a responder el responsable del grupo 1, Alan Sarmiento. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere esta insuficiencia cardíaca grado 1? Las insuficiencias cardíacas se clasifican para determinar su gravedad, por lo tanto, esta insuficiencia cardíaca nos diría que que no es tan severa. Es el grado 1 de 4. ¿Y cuál serían los criterios, por ejemplo, para diferenciar la 1 de la 2, por ejemplo? Creo que esta no es, ¿cómo decirlo?, notoriamente nociva para la salud. Se puede vivir con ella y no altera ni el ciclo de sueño ni las actividades diarias. Ya. Clase funcional grado 1. Actividad ordinaria sin síntomas. No hay limitación de la actividad física. No se olviden, por favor, que tienen que tener claros los conceptos a la hora de empezar la discusión, por favor, ¿ya? Vamos a continuar ahora con la siguiente pregunta. Signos de Hohmann y Rosenthal. ¿A qué se refiere esto, Fabiana? No, Fabiana, del grupo 2 no hay nadie representando. Del grupo 3, Johnny Beizaga. Doctor, los signos de Hohmann y Roman son unos signos característicos en los cuales se realiza lo que es un ejercicio en el cual la pierna está extendida y se hace lo que es la dorsiflexión o la flexión, y si hay dolor, es un signo característico de trombosis venosa profunda. ¿Y qué tan sensible ha demostrado ser esta prueba? ¿Qué tan útil es? Es de un 80%, creo. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Doctor, Sí, ¿tiende a escucho. tener una baja sensibilidad? Tiene una muy baja sensibilidad, Sí. al punto que su mismo autor la ha desestimado como muy útil. Se considera de que su sensibilidad puede variar muchísimo, más o menos del 8 al 50% como mucho. Es por eso que su mismo descubridor dijo que si bien hay que considerarla, no se presenta en la mayor parte de los pacientes. Por otro lado, otro grupo de investigadores indica de que realizar esta maniobra muchas veces puede desprender trombos. Así que tiene algunas limitaciones esta técnica. Sin embargo, vale la pena revisarla. Aquí tienen el signo de Hohmann, que es el dolor que se presenta en la región poplitea o en la pantorrilla o en el tendón de Aquiles, que se desencadena al realizar movimientos de dorsiflexión del pie con la pierna en flexión, en un ángulo de 30 grados. Lo podemos observar en pacientes con trombosis venosas profunda de la extremidad inferior. Triángulo de Scarpa. Daniel Escobar.
Oh, perdón, Luz Clara está como responsable. Luz Clara doctor. Meredia. Luz Clara, Sí, ok. el triángulo de Escarpos o también llamado triángulo femoral, que está limitado por, bueno, contiene la arteria femoral, la vena femoral, el nervio femoral y los ganglios y la vena safena interna y ramas femorales del nervio genitocrural. Ok. Bien, aquí tenemos entonces el triángulo de Scarpa. Como ustedes ven, está determinado o delineado por el ligamento inguinal, el músculo sartorio y el aductor largo. Como ustedes ven, aquí se ve el paquete, que se lo puede recordar de adentro hacia afuera como van juntos la vena, van juntos a la arteria y van juntos con el nervio. Van. Vena, arteria y nervio. A esto se referiría el triángulo de Scarpa, que es lo que manifiesta que había dolor y tumefacción en este lugar. Listo, muy bien. Eso sería hasta acá. Bien, entonces las instrucciones son que tenemos que organizar los antecedentes en síntomas y signos que orienten hacia una hipótesis diagnóstica. Creo que esta es una clasificación demasiado obvia, así que la voy a obviar, la redundancia, directamente para empezar a trabajar con ustedes algunos otros elementos. Bien, entonces los factores de riesgo, como los antecedentes, acá hay una insuficiencia cardíaca clase 1 y aquí con el diagnóstico inicial debería estar una trombosis venosa profunda en miembro inferior derecho. Los síntomas: disnea, dolor hipopleurítico y síncope. Y los síntomas: taquicardia, taquipnea, hipotensión, cianosis, fiebre. Y otra vez más, la trombosis venosa profunda como signos. ¿Algún comentario en relación a esta clasificación? En síntomas y signos y factores de riesgo. Doctor, tengo una duda. En factor de riesgo también no estaría su edad y que es fumadora. Sí, estaría como factores de riesgo, pero no entran en las clasificaciones que ustedes han revisado en su clase teórica, pero las vamos a considerar de este otro punto de vista. Y lo vamos a discutir después. Pero, ok, el hecho de que fumen sí se podría considerar como un factor de riesgo, ciertamente. Y la edad, por supuesto, también sería un otro factor de riesgo. Pero vamos a revisar juntos cómo se han categorizado específicamente estos factores de riesgo entre importantes y menos importantes. A continuación vamos a ir viendo eso, ¿ya? Está bien, doctor. Entonces, justamente la siguiente pregunta es: ¿la paciente tiene factores de riesgo asociados a tromboembolismo pulmonar? Si queremos responder esto específicamente en función a la clasificación que ustedes han recibido en la teoría, ¿cuál sería? Dylan Camacho. Sí, doctor Dylan. Ok, te escucho, Dylan. Perdón, la pregunta era la clasificación de... No lo entendí bien. ¿La paciente tiene factores de riesgo asociado? Sí, doctor. Pensaría que el hecho de ser hipertensa podría ser un factor relacionado. Muy aparte, como dijo, la edad igual lo consideré como un factor de riesgo asociado. Bueno, el hecho de que sea fumadora, digamos, aparte de
de ser hipertensa, digamos. Y creo que esos son los factores de riesgo, doctor, que se ven en la paciente. Bien, no se olviden ustedes que para reforzar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tenemos que plantear que nuestro marco referencial son las clases teóricas. Esta, digamos, que debería ser la base que todos deberíamos tener para participar en estas actividades. Y por supuesto, es solamente la línea de base. A partir de allí yo puedo enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a mi propio interés. Si revisamos un poco lo que ustedes han revisado en relación a los factores de riesgo asociados, según la clasificación estudiada, a ustedes les han clasificado en factores de riesgo fuertes, factores de riesgo moderado y factores de riesgo débiles. Si ustedes revisan esta tabla 1, que es la que les han mostrado en su clase teórica, fíjense ustedes que su paciente no tiene ningún factor de riesgo fuerte, con un odds ratio mayor a 10. Veamos los factores de riesgo moderado. Fíjense que tampoco tienen factores de riesgo moderado, porque la falla cardíaca es 1/4, es el punto más bajo donde no está prácticamente alterada la vida de este paciente. Veamos los factores de riesgo débiles. Entonces de aquí podríamos sacar, de acuerdo a esta clasificación, que su paciente tenía 2 factores de riesgo. ¿Cuáles serían estos factores de riesgo entonces, Adriana, en tu paciente? La edad, que sería un factor de riesgo débil, y después estaría el viaje prolongado que realizó. Correcto. Entonces, la forma correcta de responder esta pregunta en función al marco referencial de su clase teórica debería decir: el paciente muestra 2 factores de riesgo débiles, el de los ancianos y el de la obesidad. Sí, David. Doctor, también presentaría un factor de riesgo de que por el hecho de que ha viajado 14 horas en bus es un descanso muy prolongado, sería un factor de riesgo leve. Sí, eso es lo que acaba de mencionar tu colega. Bien, entonces, retornando a nuestra actividad, diríamos que según la clasificación estudiada tiene factores de riesgo débiles. Y aunque el tromboembolismo pulmonar puede ocurrir en pacientes sin ningún factor predisponente identificable, normalmente es posible identificar 1 o más factores de riesgo. En este caso, el tromboembolismo pulmonar sería secundario. En nuestro paciente son débiles. Nosotros hemos mencionado ya la clasificación, ¿no? ¿Y cuál sería el margen referencial en términos de estadísticas? El 30% de los casos, el tromboembolismo pulmonar tiene lugar en ausencia de factor predisponente alguno. Y cuando esto ocurre, este 30% se clasifica como trombosis, tromboembolismo pulmonar idiopático o no provocado. Bien. Sigamos adelante. Entonces, la presentación clínica en estos casos puede ser muy variable y puede presentarse desde un shock o hipotensión sostenida a disnea leve, y puede incluso ser asintomático y diagnosticarse mediante pruebas de imagen realizadas para otros fines. Ahora bien, la pregunta va para Marlene Zurita. ¿Quién está como responsable del grupo 6, perdón?
Yo, doctor. Nicole Zurita. Perdón, Nicole Zurita. Sí. Perdón, Nicole Zurita, ok. Ya, Nicole, ¿qué le dirías? Mira, vamos a repasar este componente de esta patología con el pretexto de tener un caso clínico al respecto, pero no nos vamos a centrar exclusivamente en él. Así que en base a este caso clínico vamos a discutir varios aspectos. Aquí acabamos de decir que el cuadro puede ser muy variable, desde asintomático hasta un cuadro grave con shock y hipotensión. Entonces, ¿de qué dependería la gravedad de los síntomas, en tu opinión? Tal vez del tamaño y el número de los émbolos, doctor. ¿Ok? Sí, eso suena lógico, ¿no crees tú? Entonces, en realidad, podríamos decir lo siguiente. Depende de la magnitud del embolismo, como tú muy bien mencionabas, pero también depende de la condición cardiorrespiratoria previa. Entonces, la gravedad de los síntomas puede depender de la magnitud del embolismo, así como de la condición cardiorrespiratoria previa. Sigamos adelante. El síntoma más frecuente es la disnea y se manifiesta cuando el coágulo obstruye porciones proximales de la vasculatura pulmonar. Es decir, la disnea se asocia con un tromboembolismo pulmonar de mayor tamaño. Bien. Entonces estamos subrayando esto para recordar en esta información lo que acabamos de mencionar. El síntoma más frecuente es la disnea, pero este se presenta cuando hay un tromboembolismo pulmonar de mayor tamaño. Bien. En el tromboembolismo pulmonar periférico se produce un infarto pulmonar. Cuando esto ocurre, hay una irritación pleural y como consecuencia se produce un dolor de tipo pleurítico hasta en el 50% de los pacientes. A veces se acompaña de tos y hemoptisis. Así que, por lo tanto, si este es frecuente, miren ustedes que el dolor de tipo pleurítico se acompaña hasta en el 50% de los pacientes. Muy bien, sigamos adelante. Y la tos y hemoptisis no son de los síntomas más frecuentes, pero podrían estar presentes. Bien, un número importante de pacientes presentan un dolor retroesternal de tipo coronario isquémico que puede confundir al clínico. ¿Esto a qué se debe este dolor retroesternal? Se debe a una sobrecarga aguda del ventrículo derecho y defectos de perfusión del mismo por aumento de la presión transmural. Bien. La pregunta ahora, que le voy a invitar a tratar de responder a Davis Galindo. Cuando tenemos una tromboembolia pulmonar masiva mayor al 40% de obstrucción, eso se llama tromboembolia pulmonar masiva. ¿Qué cuadro clínico hace sospechar que estamos frente a una tromboembolia pulmonar masiva?
La disnea, el síncope, eso es más que todo. Vamos a revisarlo. Entonces, básicamente son dos aspectos. Hay que sospechar de una tromboembolia pulmonar masiva, entendiendo que tromboembolia pulmonar masiva es cuando hay más de un 40% de obstrucción de los vasos pulmonares, básicamente en dos eventos, el síncope y el choque cardiogénico. El síncope y el choque cardiogénico o el shock cardiogénico. Bien, no se olviden que estos elementos que los estamos repasando en esta actividad están de algún modo proporcionando una misma línea de base a todos nosotros para que vayamos a volver a plantearlos en su evaluación del examen. Así que por favor les agradeceré poner la máxima atención posible a estos aspectos que los estamos enfatizando en esta discusión. Entonces, si voy a hablar de síncope, ya de todos estos términos he quedado más o menos claro en relación a los puntos, porque hemos ido traduciendo cada palabra nueva que hemos ido aprendiendo en este proceso. Entonces, le voy a preguntar ahora a un representante del grupo 11, y ya sé que es Alan Sarmiento quien está como representante, pero me gustaría escuchar ahora a Raquel Salvatierra. No, a Verónica Castillo. Verónica Castillo del grupo 11. Verónica Castillo. Sí, doctor. ¿Te animarías a definir qué es el choque cardiogénico? Alan Sarmiento, tu representante. Sí, doctor. La misma pregunta. La misma pregunta. Cuando el corazón no es capaz de bombear sangre y por ende oxigenar a los tejidos y a los órganos vitales. Ya. Fíjense que mientras yo estaba preguntándole esta pregunta a su compañera, ahora ustedes tienen la ventaja de tener en segundos esta respuesta en el internet. Es por eso que solamente voy a hacer 2 preguntas inmediatamente, porque sé que en la tercera ya se han entrado al internet. Y eso es importante que lo hagan antes de este proceso para que no sea una simple lectura, sino una evidencia de que ustedes conocen el tema al respecto y que lo han estudiado con profundidad. Entonces vamos a repasar un poco sobre este punto. Aquí en este artículo del 2019 voy a leer solamente dos puntos en relación al mismo, ¿ya? El choque cardiogénico es la mayor catástrofe del infarto agudo al miocardio y de las cardiopatías en general. Se define como un estado en el cual el gasto cardíaco es ineficiente para perfundir y oxigenar los tejidos, por lo que se manifiesta como signos de hipoperfusión tisular y de signos de congestión capilar. Como esto ya hemos ido hablando en la insuficiencia cardíaca, me gustaría saber cómo manejan estos términos. Entonces, esto le voy a preguntar ahora a otro miembro del grupo 3. Le voy a preguntar a Catherine Gutiérrez del grupo 3. Es cuando hay un déficit Espera, Catherine, escúchame. Son 2 grupos de signos y síntomas. Mira, uno que es hipoperfusión tisular y otro es de congestión capilar. ¿Me podrías dar un ejemplo de signos de hipoperfusión tisular, solo de hipoperfusión tisular? Signos como cianosis, por ejemplo, doctor. ¿Algún otro más? Piel fría. Uh-huh. Taquicardia, doctor. Ok. Taquicardia también. Vamos a repasar ahora juntos. Entonces, en este artículo les recuerdan a ustedes básicamente cuáles son estos signos en una tablita muy útil. Aquí tenemos, ¿no? Piel fría y húmeda,
llenado capilar retardado, hipotensión, oliguria y alteraciones del estado mental, que cuando hemos repasado insuficiencia cardíaca les he dicho los datos de hipoperfusión tisular son todos aquellos que se presentan del corazón izquierdo hacia adelante y hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, alteraciones del estado mental, y así vamos bajando uno por uno para ir recordando esto en orden, de tal manera de tratar de organizar nuestro conocimiento. La congestión vascular, tenemos disnea, edema generalizado. Este edema generalizado es dato sugerente de una congestión venosa sistémica, por lo tanto me estaría hablando de este tipo de problema, ¿no? Los estertores bibasales me están hablando de una congestión venosa pulmonar. El reflejo hepatoyugular me está hablando de un signo de congestión venosa sistémica. La ingurgitación yugular o la presión de la vena yugular elevada de congestión vascular. Entonces, en conclusión, los signos de congestión vascular son disnea, edema generalizado, estertores bibasales, reflejo hepatoyugular y presión de la vena yugular elevada o ingurgitación yugular. Entonces retornamos otra vez donde estábamos. El choque cardiogénico se define como un estado en el cual el gasto cardíaco es ineficiente para perfundir y oxigenar los tejidos, por lo que se manifiesta como signos de hipoperfusión tisular y congestión capilar, que ya los hemos repasado. Antes de salir de este punto aparte, me gustaría decirles algo más. Esto, el choque cardiogénico es un estado fisiopatológico crítico en donde un corazón con bajo gasto cardíaco no es suficiente para perfundir los tejidos de manera adecuada. De acuerdo, ya sabíamos. Las causas son diversas. Sin embargo, el infarto agudo al miocardio con disfunción del ventrículo izquierdo sigue siendo la principal. Solamente me he metido a este subtítulo para recordar eso. Ya sabemos que es choque cardiogénico. Ahora estamos repasando cuál es la principal causa. Y la principal causa del choque cardiogénico es el infarto agudo del miocardio con disfunción del ventrículo izquierdo. Muy bien, retornamos. Entonces, cuando tengo un paciente, voy a sospechar que hay una tromboembolia pulmonar masiva si el paciente tiene síncope y choque cardiogénico. Ahora, en función a esa lectura que ustedes deberían hacer cuando preparan un caso clínico, deberían volver a su caso clínico y ver qué es lo que tiene su paciente. Bien, con esto podríamos pensar que tienen un cuadro bastante severo en lo que está ocurriendo con su paciente. De tal manera que tienen una tromboembolia pulmonar realmente importante. Sigamos revisando los conocimientos teóricos para seguir viendo el caso clínico. Bien, el síntoma más frecuente es la disnea. Y se manifiesta cuando el coágulo obstruye porciones proximales de la vasculatura pulmonar, es decir, la disnea se asocia a tromboembolia pulmonar de mayor tamaño. Bien, estábamos que en el tromboembolismo pulmonar periférico se produce un infarto pulmonar que se manifiesta como dilatación pleural y dolor de tipo pleurítico hasta en el 50% de los pacientes y que a veces se acompaña de tos y hemoptisis, esto ya habíamos mencionado.
estábamos acá. Entonces, también puede haber un dolor retroesternal y esto es lo que estábamos estudiando y preguntándonos si sospechamos de una tromboembolia pulmonar masiva en este paciente. Y datos sugerentes de que hay un cuadro inminente de gravedad. No tengo todos los componentes del choque cardiogénico, pero está en camino a hacerlo. Hablemos un poco sobre el síncope. El síncope es raro, pero es una presentación importante, alrededor del 10% que en los pacientes que tienen tromboembolismo pulmonar, ya que puede ser indicio de una reducción grave de la reserva hemodinámica. Y la presencia de este se acompaña del shock cardiogénico, que como habíamos hablado, obedecen a una tromboembolia pulmonar masiva. O también puede presentarse en un paciente con una tromboembolia pulmonar submasiva, pero con función cardíaca limítrofe, que en este caso de nuestro paciente los datos de insuficiencia cardíaca lo ponían en el grado 1. Así que para ponerlo tan mal, ha tenido que haber un importante tromboembolismo pulmonar. Me gustaría mostrarles este otro punto. Miren, la exploración física, estoy hablando del tromboembolismo pulmonar en general, tiene hallazgos variados dependiendo de la magnitud. Eso ya habíamos dicho. Por lo general, los signos clínicos más frecuentes son la tatakis con disnea, que es un mnemotécnico, taquicardia, taquipnea, tatau, del dolor que hemos hablado, ¿no? Del dolor torácico y la disnea. Entonces, el tatakis, taquicardia, taquipnea y el tatau del dolor, más la disnea que se presenta en el 97% de los enfermos con tromboembolismo pulmonar sin enfermedad cardiopulmonar grave. Taquicardia, taquipnea, tatau y disnea. Disnea, el tatau, taquicardia, taquipnea, y disnea. Entonces tienen sus tatakis, ¿no? Taquicardia, taquipnea, tatau y disnea, que son los signos más frecuentes en el tromboembolismo pulmonar, y nuestro paciente está dentro de esta variedad. La cianosis, por el contrario, es un signo de presentación rara o poco frecuente, pero cuando lo hace es un episodio que señala gravedad. Puede haber fiebre en un 7% de los pacientes asociados a dolor pleurítico y la tos, lo cual puede confundir al médico y orientarlo a pensar en un problema infeccioso. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta de que no es un problema infeccioso y es un tromboembolismo pulmonar? El punto central para hacer esta diferenciación es la rapidez de la instalación del cuadro en el tromboembolismo pulmonar, de un momento a otro. En cambio, un proceso infeccioso sigue un curso que ha señalado un síndrome infeccioso que se ha ido agravando gradualmente. Pero cuando esto ocurre rápidamente, hay que sospechar de un evento súbito, y uno de ellos es el tromboembolismo pulmonar. Bien, en la exploración precordial se pueden encontrar algunos datos de hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son estos? Cuando hay datos de hipertensión pulmonar: incremento en la intensidad del segundo ruido pulmonar, desdoblamiento fijo de este segundo ruido y un soplo sistólico en el foco pulmonar con reforzamiento inspiratorio. Otra vez arriba. Sin soplos.
Bien. Por lo general, la exploración pulmonar será normal, aunque en algunos pacientes puede haber estertores finos y derrame pleural. Ver exploración pulmonar. Salvo el tatau, en el pulmón no hay nada. Esto podríamos considerarlo como la paradoja del cuadro, ¿no? Si se produce un tromboembolismo pulmonar, los pulmones usualmente no muestran nada relevante. La exploración pulmonar tiende a ser normal, que también podría ser otro parámetro para diferenciar de un proceso infeccioso respiratorio. La presencia de estertores y el derrame pleural son poco frecuentes. La evaluación de las extremidades inferiores es importante. En un 15% de los pacientes existen datos de trombosis venosa profunda. Entonces aquí vamos a preguntarle ahora a un representante del grupo 8, Luz Clara. Doctor. Luz, ¿hay algún signo en este paciente de trombosis venosa profunda que generalmente se presenta en un 15% de los pacientes? Daniela, ¿puedes ayudarle? Grace Araníbar. Por lo pronto, para mí es suficiente que digan presente, aunque no me respondan la pregunta, para saber si están siguiendo el seminario, por favor, o la práctica. Roslinda Sánchez. Presente, doctor. Buenas tardes. Ok, Roslinda, la pregunta entonces para ti, ¿qué dices? ¿Hay datos de trombosis venosa profunda? Según la historia clínica previa, no. A menos que si la paciente viaja constantemente, podemos haber preguntado en la historia clínica, ya que se puede presentar datos previos de que la paciente está en reposo durante mucho tiempo, muchos días. Pero en la historia clínica no relata nada de eso. Ok, Luz Clara, ¿qué opina usted al respecto? Fabiana Patricia. Sí, doctor. La paciente presenta lo que es el signo de Homans, que es el dolor en la pantorrilla a la dorsiflexión. Ese podría ser un signo de trombosis venosa profunda. Ok, gracias, Fabiana. ¿Alguien más quiere opinar sobre el mismo punto? El edema, doctor. ¿Con quién estoy hablando? Adriana Castellón. Bien, correcto. Solamente es aplicar los conocimientos teóricos para ver en la práctica qué ocurre con este paciente. Si ustedes mismos han sido capaces de hacer todo esto, aquí tenían, incluso al hacer este gráfico, ustedes deberían haber respondido tan fácilmente como lo hizo su compañera. Ustedes, si han hecho esta tabla, debería ser muy fácil darse cuenta. Habían datos de trombosis venosa profunda, y son los que ha mencionado su compañera. Los signos de Homan y Rosenthal, el dolor y tumefacción en el triángulo de Scarpa, algunos datos de que hay una desesperada búsqueda de circulación colateral,
la posición en sí del miembro y, por supuesto, este aumento de volumen. Edema de la pierna, que hay que considerar como un evento localizado porque no es un edema generalizado, es un edema localizado solamente en una pierna, porque hay asimetría de 3 centímetros en relación con el miembro contralateral. Porque si fueran los dos, ahí diría, tengo un síndrome edematoso. Ahí tendría que pensar en las causas de un síndrome edematoso, pero este es un edema localizado. Bien, sigamos adelante. Entonces, debo admitir que me están preocupando porque estoy repasando con ustedes elementos teóricos del tromboembolismo pulmonar, y cuando hago preguntas de esto con relación a nuestro caso clínico, no podemos extrapolar esta información para resolver un caso clínico en concreto. Bien, ahora vamos a preguntar a un representante del grupo 4, Alison Verdugués. No se olviden que necesitan decir al menos presente, para no hacerse poner falta. Presente, doctor. Ok, Alison. ¿Qué exámenes de laboratorio y de gabinete hay que solicitar? Ronald Wickne. Ronald Wickne. Bueno. Jesús Suaznávar. Presente, doctor. La misma pregunta. Entre los exámenes sería primero lo que es una gasometría arterial, luego sería lo que es estudios de troponina tal vez, luego pruebas de dímero D, puede ser también lo que es radiografía. Tal vez lo que es una flebografía, ¿no?, de contraste, para ver lo que son, cómo están las venas, ¿no?, en este caso. Ok. Eso, doctor. Muy bien, vamos a preguntar a alguien del grupo de Adriana. María Zambrana. Presente, doctor. Y de los exámenes complementarios que vamos a revisar rápidamente, ¿cuál es el gold estándar? Es decir, ¿cuál es el método de elección para diagnosticar este problema? El dímero D, doctor. Ok. Vamos a preguntarle ahora a tu representante. ¿Qué opina usted, Adriana? Yo creo que primero habría que valorar los riesgos del paciente para poder tomar una buena elección del diagnóstico. Pero la pregunta, Adriana, es ¿cuál es el mejor examen complementario al que se considera gold estándar? O la prueba de oro, si prefieres. Sería una angiotomografía de protocolo para tromboembolismo pulmonar. Ya. Esas son cosas importantes. Vamos a revisarlas juntos, ¿sí? Bien, ante la sospecha de tromboembolismo, y vamos a resolver esta pregunta también, solo que lo vamos a hacer revisando rápidamente las demás, ¿ya? Entonces, lo más importante siempre será una historia clínica, ¿sí?, donde voy a identificar factores de riesgo, síntomas, etc. La gasometría arterial, antes de esto, básicamente, es importante mencionar esto. Los exámenes complementarios que vamos a pedir, la utilidad de estas pruebas no son solo para el diagnóstico de la entidad, el tromboembolismo pulmonar, sino que fundamentalmente nos ayudan en la capacidad de hacer el diagnóstico diferencial.
Es decir, los exámenes complementarios nos ayudan a excluir otros diagnósticos diferenciales. Entonces, veamos cuáles son estos. La gasometría arterial, y hay que tomar en cuenta que esta puede ser normal en el 20%, pero el hallazgo más frecuente es este, alcalosis respiratoria con hipoxemia arterial. Una radiografía de tórax que pueden mostrar signos que sugieren su existencia, pero son inespecíficos. Me gustaría, sin embargo, que revisen ustedes estos signos, que ahora ya por razones de tiempo no vamos a revisar todo. El signo de Palla, el signo de Westermarck y la Giba de Hampton, que son estudios que son importantes conocerlos para enriquecer su formación en imagenología. Pero aquí, por lo pronto, lo que me interesa saber es que lo que vean en sus radiografías son inespecíficos, si bien la radiografía sí la van a pedir porque es lo primero que van a disponer en su batería de exámenes. La ecocardiografía suele ser normal hasta en el 30% de los pacientes. Y cuando hay algo, ¿qué hay? Lo que hay es una taquicardia sinusal, pueden haber trastornos semejantes al infarto agudo del miocardio, pueden mostrar taponamientos, pueden mostrar otro tipo de patologías. Fíjense que lo que va identificando son elementos que sirven para el diagnóstico diferencial. Cuando hay una tromboembosis, una tromboembolia pulmonar masiva, como se estuviera sospechando en este caso, el hallazgo más reportado es la isquemia subepicárdica anterior. Los cambios típicos asociados a tromboembolismo pulmonar son el bloqueo de la rama derecha de las de His completo o incompleto. ¿Y qué tiene que ser de reciente aparición? Fibrilación auricular. Hay algunos puntos que nos sirven para determinar la probabilidad de tromboembolismo pulmonar. Al estudiar el tema, ustedes han debido encontrar el puntaje de Wills, que en los últimos años se han desarrollado diversas reglas explícitas de predicción clínica para tromboembolia pulmonar. La más usada es esta. Esta regla se ha validado extensamente usando esquemas de 3 categorías: probabilidad clínica baja, probabilidad moderada o probabilidad alta, y un esquema de 2 categorías: tromboembolismo pulmonar probable o improbable. Así que es importante, por favor, que repasen este puntaje de Wills, donde ustedes verán que el puntaje es mayor cuando hay presencia o signos de tromboembolismo pulmonar, como en este caso. No tener un diagnóstico alternativo más probable que el de tromboembolismo pulmonar, y así. Van a ir revisando, por favor, para ver cómo hay herramientas que les permiten orientarse mejor al diagnóstico. Una de ellas es esta. Entonces, de acuerdo al puntaje, podría saber cómo voy a profundizar en mis estudios o qué otros estudios voy a solicitar para enriquecer mi diagnóstico diferencial. La determinación del dímero D, que mencionó alguno de ustedes, muestra valores altos en el tromboembolismo pulmonar en virtud de la degradación de la fibrina formados por plasmina durante la fibrinólisis, lo que normalmente ocurre 1 hora después de la formación del trombo. ¿Y cuánto es el punto de corte? Pues varía de prueba a prueba de acuerdo al equipo que estén utilizando. Es una técnica, si bien es sensible, es poco específica, debido a que su valor se puede elevar como respuesta a múltiples situaciones clínicas. Me gustaría de esto fundamentalmente decir esto, que la determinación del dímero D tiene un mejor valor predictivo negativo que valor predictivo positivo. ¿Eso qué significa? Que si fuera positivo, el valor predictivo positivo no es el mejor. Por lo tanto, no podría asegurar que es un tromboembolismo pulmonar. Pero si el dímero D es negativo, podría decir con mayor certeza de que no es un tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, tiene un mejor valor predictivo negativo, en general superior al 95%,
Por lo tanto, me sirve más como negativo que como positivo. La angiografía pulmonar. Entonces, este es el estudio, el estándar de oro, la angiografía pulmonar. Los inconvenientes son que es invasiva, es costosa y requiere de personal especializado para su realización y no está exenta de complicaciones. Y por supuesto tiene contraindicaciones, insuficiencia renal o pacientes gravemente enfermos. La tomografía helicoidal contrastada es una alternativa diagnóstica, una sensibilidad y especificidad hasta del 94%. La resonancia magnética, 89% de posibilidades de positividad en este estudio. El ecocardiograma, que es una alternativa diagnóstica en los pacientes menos graves y aporta información pronóstica sobre la potencial gravedad del cuadro. Entonces, en función a todo esto, ya podríamos finalizar esta práctica con el diagnóstico. Así que le vamos a pedir el diagnóstico que lo haga no Davis Galindo, le voy a pedir a Paul André Monroy. Ok, doctor. ¿Cuál sería el diagnóstico? Bueno, doctor, el diagnóstico es que se ha dado un tromboembolismo pulmonar, el cual ha dado como resultado una trombosis venosa profunda. Esto ya, como usted mencionó, viendo ya los distintos signos que se ve, como es el caso del signo de Homans, o en este caso también que el principal, que es el edema del miembro inferior. Bien. Entonces, el diagnóstico es un tromboembolismo pulmonar por trombosis venosa profunda en miembro pélvico derecho. Entonces, la explicación fisiopatológica en relación a los factores de riesgo, los síntomas, los signos, los exámenes de laboratorio y gabinete, los voy a evaluar con la auxiliar viendo sus trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar esto viendo sus trabajos. Y yo creo que por ahora vamos a quedar acá. Tienen bastantes herramientas muy útiles sobre el tromboembolismo pulmonar, que les pido por favor que los repasen, que ahora no lo vamos a hacer, pero voy a ver sus organizadores gráficos. Quería fundamentalmente aclarar algunos elementos en relación al caso clínico que son fundamentales para hacer un ejercicio de análisis como hemos intentado en este paciente. Pero yo quiero ver estos elementos en sus organizadores gráficos cuando analice la fisiopatología. Antes de concluir esta actividad, ¿alguien tiene algún comentario o quiere hacer alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿Cuándo más o menos va a ser el examen? Me van a confirmar el coordinador, que es el doctor Carlos Erostegui. Él nos va a indicar las fechas de este examen. Entonces, por lo pronto no tengo fechas asignadas en relación al examen práctico. Gracias, doctor. Bien, entonces nos vemos en la próxima actividad. Por favor, no se olviden de pasar con detalle el caso clínico, porque vamos a analizar punto por punto y cada caso, buscando tratar de aprender cada vez más. Una última intervención, por favor, Fabiana Patricia. Doctor, buenas tardes. Los del grupo 2 sí estamos, pero hubo un problema con mi compañero al inicio porque estaba mal su internet y no estaba pudiendo conectarse. Por favor. El problema, Patricia, es que he llamado varias veces a tu grupo y nadie ha asumido la responsabilidad. Es el único grupo que no ha participado, que se ha limitado a estar de observador en esta actividad. Y lamento comunicarte que todos tienen falta en esta práctica. Ustedes ya saben, aclarando para todos, por favor, de que sí, voy a preguntar a los responsables del grupo inicialmente, pero voy a hacer participar a todo el grupo. Y cuando alguien del grupo no pueda responder, vuelvo a preguntar a este representante.
Así me aseguro de que todos estudien y no crean que la responsabilidad solamente ha caído en uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que pasen una buena tarde y nos vemos en la siguiente actividad práctica. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hola, doctor.